Bueno, muy buenas noches para todos. Bienvenidos a esta que es nuestra tercera charla del mes en Escuela del Alma. Nos alegra mucho pues tener estos encuentros. Realmente es un espacio que construimos entre todos y que nos apoya en nuestro crecimiento personal, en todo nuestro desarrollo, en realmente reconocer todas nuestras habilidades desde un nuevo lugar, desde una nueva información. Este mes estamos hablando del vivir fuera de las limitaciones. Hablamos primero, el primer lunes, sobre la personalidad, cómo se construye desde las cosas que vivimos en nuestra infancia y cómo las asociamos con las cosas que vamos viviendo posteriormente en nuestra vida y se activan esos programas. Entonces, pues hablamos sobre que al cambiar un hábito es importante ir a la raíz de cuál es el programa o la emoción que sostiene este hábito para que sea una desprogramación mucho más sencilla y realmente profunda y no lo trabajemos como a nivel superficial. La sesión pasada estuve acompañándonos Rosalinda y trabajamos la parte de las emociones, la cual es muy importante para poder aprender a soltar las emociones, reconocerlas en nuestro cuerpo con técnicas específicas que nos pueden ayudar a que sea mucho más sencillo cuando estamos en esos estados emocionales. En la charla de hoy se llama Sanar tu cuerpo y va a estar acompañándonos Alejandro Espitia, que muchos de ustedes de pronto ya lo han escuchado. Con él además hicimos nuestro primer taller de Escuela del Alma sobre la nueva respiración. Trabajamos conceptos muy profundos a través de la respiración, como la forma en que nos concibimos a nosotros mismos, la forma en que observamos a la realidad y cómo la afectamos y empezar a ser observadores conscientes, las creencias, los programas que adquirimos, bueno, un montón de cosas, así que aquí hay varias personas que estuvieron en ese taller y nos alegra mucho sobre todo el poder compartir esta información. Entonces vamos a empezar nuestra charla de hoy sobre tú puedes sanar tu cuerpo, un tema yo creo que bien interesante para todos y a la vez que nos hace abrir la mente y cuestionarnos muchas cosas. Antes que nada, pues para los que no lo conozcan, les presento a Alejandro Espitia. Él es, él es ingeniero industrial de la Universidad de los Andes, máster en gerencia de proyectos estratégica. Además, ha realizado otros cursos hacia la parte espiritual muy importantes como máster en Dreamwalker, el nacimiento y la muerte, ascensión y vida, máster en aspectología, la nueva psicología, máster en escuela de energías sexuales, máster en Synchronized y máster en Reiki. Entonces, pues vamos a hacer la charla de hoy como un tipo de entrevista, así que la idea, bueno, vamos a empezar igual con nuestra respiración, pero la idea es que también ustedes, si tienen alguna pregunta, la vayan escribiendo en el chat y yo aquí puedo irlas organizando y haciéndoles llegar las preguntas. Como siempre, anímense a participar, a abrirse y a recibir la información y pues bienvenido Alejandro y gracias por estar compartiendo tu tiempo y tu conocimiento con nosotros. Buenas noches, Dianita. ¿Cómo está el sonido? ¿Me escuchan perfectamente? Perfecto. Sí, sí, yo te escucho bien. Bueno, buenas noches a todos nuevamente. Muchas gracias por la invitación nuevamente, Dianita, por abrir estos espacios en esto que se ha llamado la Escuela del Alma. Bueno, estamos aquí, eh, este orador, eh, para hablar de este tema que hemos denominado o que nosotros denominamos la renovación biológica más que un tema de sanación. Eh, ¿Cuánto hay y que darle, bueno, Robert, del paracetamol? No, espérate, hay silencio aquí. Preciso está hablando de de medicinas. pronto sí les vamos a pedir que silencien sus micrófonos. Am, Aquí yo les voy silenciando. eso, para que podamos, para que no tengamos interferencias de ningún tipo. Bueno, este es un tema muy interesante, un tema que toca a todos de alguna manera mientras tú estés encarnado en un cuerpo físico. Eh, este tema de alguna manera eh, los toca a cada uno de ustedes, a sus familias, a sus amigos, y es un punto bien importante el que Dianita ha querido traer y desarrollar y compartir para ustedes
nuestras perspectivas desde el lado pues espiritual. Quiero hacer una aclaración antes de realizar esta labor y es que esto es como diríamos para propósitos de entretenimiento. De ninguna manera reemplaza los conceptos médicos ni las órdenes de sus profesionales. Am, las sugerencias que vamos a dar acá no reemplazan esos sus procedimientos, sus seguimientos o las órdenes que les hayan dado sus médicos, así que por favor no las suspendan y queremos hacer esta punto aparte para que lo tengan en cuenta. Es muy importante. Ya en la medida en la que ustedes vean los resultados o equilibren su cuerpo, pues ustedes pueden ir, sus médicos mismos pueden ir retirando los medicamentos o las terapias o lo que sea, pero sí nos gusta dejar en claro esa parte antes de compartir con ustedes esto. Bueno, muchas gracias Dianita por la invitación, a todos bienvenidos y bueno. Como siempre, hacemos una respiración porque eso nos permite reunir las energías del grupo en un espacio que nosotros llamamos seguro y sagrado para no tener interferencias de energías externas, de la conciencia de las masas y todo ese tipo de cosas. Y eso nos permite también a nosotros percibir las energías de ustedes del otro lado. Y en base a eso, pues eso me permite a mí darle una dirección a a hilar estas ideas que vamos a hablar acá. Entonces, Dianita, pues estoy listo. Bueno, vamos a iniciar tomando una buena respiración profunda, profunda. Siente completamente esa respiración. Realiza esa respiración profunda, permitiendo que ingrese el aire a tu cuerpo. Inhala y exhala conscientemente. Te invito a través de esta respiración a conectarte con tu ser y a entrar en un estado de presencia en este momento. Recuerda llevar la respiración en la parte baja de tu estómago hacia el vientre, permitiendo que al inhalar de ir de esta parte de tu cuerpo, tu estómago salga y exhala bien profundo, dando a tu ser lugar a esto. Inhalando y exhalando profundamente. Toma una última respiración profunda. Inhala, exhala. Muy bien, y vamos a empezar en este momento. Bueno, tomen una buena respiración profunda, profundo dentro de ustedes y elijan estar en este espacio seguro y sagrado. Es así de simple, no se requieren ceremonias, no se requieren cristales, oraciones especiales, simplemente basta con tomar una respiración profunda y hacer una elección consciente de estar en este espacio seguro y sagrado. Es como una dimensión que creamos acá en este momento para
hablar de este tema que nos ha traído en cuestión y es lo que para muchos llaman la sanación o la autosanación del cuerpo físico, pero que en últimas es una palabra bastante gastada, es una palabra llena de muchas creencias, de muchos condicionamientos. Y cuando hablamos de sanación, pues evidentemente hay una contraparte o una sombra, diríamos, que quiere decir que si yo estoy en proceso de sanación, por lo tanto debe haber un desequilibrio, porque si no, de lo contrario, no estarían las dos partes. Y eso ya entra en algo que es muy mental, muy de la parte dual, muy del ser humano. Y por eso nosotros quisimos o hemos querido a lo largo de estos años cambiar esa palabra por la connotación que tiene, por el referente que tiene, y la vamos a llamar renovación biológica. Le colocamos renovación biológica corporal porque es un estado natural de ser. No es algo que ustedes deban construir, sino que es algo que es inherente dentro de su condición como seres divinos. Y por supuesto que para hablar de este tema, pues tenemos que hacer un poquito muy rápidamente aquí de memoria acerca de este cuerpo o de este vehículo que cada uno de ustedes tienen puesto. Y vamos a hablar de algunos aspectos muy importantes que determinan de alguna manera que se dé esa renovación biológica o lo que ustedes en términos normales conocen como la sanación o la autosanación. Entonces tenemos que partir de un principio básico. Y el principio básico es que todos y cada uno de ustedes son seres divinos. Son seres que han sido creados de esa magnificencia, de esa presencia, de esa divinidad, que para resumirlo y para no colocarle ninguna connotación de índole religioso, lo llamamos el yo soy, porque el yo soy no pertenece ni a una religión ni a una corriente, sino que es esa conciencia que anima, que da vida. Y todos y cada uno de ustedes, por supuesto, tienen dentro de sí mismos esa esencia de la divinidad. Y esa esencia de la divinidad, como les he dicho a algunos, tiene una única ley y es hacer conocido lo desconocido. Dios no tiene más leyes, puesto que si tuviera más leyes no sería un ser ilimitado, sino un ser limitado. Y eso solamente cabe dentro de la conciencia de la dualidad, ya sea que seas un ser humano o otra entidad de otro reino. Entonces, partiendo de esa base, de que cada uno de ustedes es un ser divino y que solamente existe una ley que es hacer conocido lo desconocido, Dios, en medio de toda esa potencialidad, de toda esa conciencia, decidió crearlos a ustedes a imagen y semejanza y les dijo, vayan y hagan conocido lo desconocido. Y en ese viaje, pues ustedes, en ese descenso de la conciencia hacia la materia, pues ustedes tuvieron que crear unos cuerpos de la atmósfera, de la dimensión donde se encuentren o del plano de existencia donde vayan a estar, para poder tener esa interacción con ese mundo. Básicamente, en el modelo creativo de Dios existen 7 planos y esto debe quedar muy claro, lo voy a dar muy claro para que ustedes aten cabos y también para despejar ciertas incoherencias que existen por ahí en el mundo comercial y todas estas cosas. Básicamente existe Dios, está en el vacío, se contempla a sí mismo y de allí surgen ustedes en esa contemplación, hechos a imagen y semejanza, y por lo tanto
están dotados de esa misma conciencia divina. Y de ese deseo de hacer conocido lo desconocido, surge de esa pasión lo que llamamos la energía. Y la energía es la servidora de esa conciencia. Así que aquí hay un primer punto y es que nosotros no somos energía, somos conciencia. Esa es una de las cosas que está por ahí, que no ha sido bien comprendida, y es que nosotros no somos energía, somos conciencia. Pero de esa pasión, de esa conciencia, de ese deseo, surge por virtud de eso la energía que es la servidora de la conciencia. Eso es muy importante tenerlo claro, es muy sencillo. Y aquí tenemos estos dos elementos, conciencia y energía. La conciencia responde ¿a quién? La energía responde a la conciencia. Y al unir esas dos partes fundamentales, nos da como resultado la realidad. Entonces, en ese viaje de ustedes por hacer conocido lo desconocido, se crearon 7 planos de existencia. Y dentro de esos planos de existencia, pues está este plano de existencia que se le denomina el plano hertziano o el plano de la materialidad. En el descenso de ustedes hacia la materia, como ángeles, vuelvo les digo, se crearon diferentes cuerpos, desde unos cuerpos mucho más sutiles hasta este cuerpo acá en el mundo físico. En todo ese descenso, estos otros cuerpos son mucho más fluidos, mucho más rápidos. El tiempo de interacción allí es mucho más rápido que este tiempo que es más lento acá en, en este plano terrestre. Cuando ustedes descendieron acá a la Tierra y comenzaron a llegar hace muchos miles de años, aproximadamente hace 455.000 años, que es mucho más inclusive de la Lemuria y de la Atlántida de lo que se habla comercialmente, ustedes por supuesto requerían de un vehículo que les permitiera interactuar aquí en la Tierra. Así que para poder descender a este mundo físico era necesario crear de la misma atmósfera de esta Tierra un cuerpo que fuera capaz de tener esa interacción. En un principio, no se crearon estos cuerpos que tienen ustedes hoy en día, sino que básicamente los dioses, o sea, ustedes en este viaje, todos y cada uno de nosotros, creamos diferentes formas de vida. Y nuestros primeros cuerpos fue hacer una inmersión de esta conciencia en estas formas de vida de animales. Esa fue el primer reencuentro con la atmósfera de este planeta, con su biodiversidad. Todos y cada uno de ustedes tuvieron diferentes cuerpos, unos más altos, otros más bajos, pero para adelantarnos a la historia, ya más acá, 38.000, 36.000 años en el cómputo del tiempo humano, se hizo una estandarización de los cuerpos. Ya con manos y pies, con ojos y orejas, como lo conocen ustedes, un poco más altos, lo que se ha llamado los gigantes, y muchos de ellos se han encontrado últimamente. Ya para los tiempos de lo que ustedes conocen como la Atlántida, se volvió a hacer una estandarización todavía mayor y se estandarizó inclusive los grupos sanguíneos, el tema de la estatura y todo este tipo de cosas, porque antes este planeta tenía una atmósfera de óxido nítrico y todas las formas de vida que están bajo la acción del óxido nítrico son grandes. Entonces ya entenderán por qué los dinosaurios eran grandes, por qué existían los gigantes, porque este planeta en principio tenía una atmósfera de óxido nítrico. Con ciertas eventualidades
que no vienen al caso. Esta atmósfera cambió del óxido nítrico a lo que se respira hoy aquí y es el oxígeno. Eso hizo, por supuesto, que las formas de vida tuvieron una reducción también en su tamaño, con diferencia al óxido nítrico. Bueno, allí ya creamos un primer estándar de cuerpo y eso permitió que ustedes, los ángeles, los seres que están en este viaje, pudieran venir y tomar este cuerpo físico y comenzar a tener una serie de experiencias ah, en la materialidad ya, en este plano de demostración que lo llamamos Terra o Tierra. Obviamente que las primeras cosas a las que ustedes se vieron expuestos fue microorganismos, por supuesto, las inclemencias del ambiente exterior de un planeta que estaba en formación y crecimiento, y obviamente el cuerpo, estos cuerpos que se crearon con un diseño perfecto, mm, capaces de regenerarse y de restaurarse en a sí mismos, pues todo este entorno, como ustedes saben, comenzó a influir en el estándar primigenio de este cuerpo. Entonces eso comenzó a generar una serie de variaciones y una de las primeras cosas que surgió allí fue am, lo que para nosotros es el origen de toda enfermedad y es una alergia. ¿Por qué hablamos de una alergia? Porque una alergia en términos energéticos es una resistencia a. Y ese primer paso fue una resistencia a usted tener un cuerpo físico, porque es tomar un ser de una conciencia ilimitada y meterlo, como decir, como en la historia del genio de Aladín, coger ese genio y meterlo en una lámpara. Esa es una referencia a lo que les estoy diciendo. Entonces el cuerpo es ese vehículo y es tomar esa conciencia expandida y meterla ahí en esa lámpara. Y por supuesto que eso genera una alergia, una resistencia, una primera resistencia. Y ese fue, digamos, que uno de los primeros orígenes de lo que ustedes llaman la enfermedad, porque hubo esa resistencia a tener algo que no era fluido, que no era natural y que hoy en día inclusive ustedes no lo sienten como natural porque no es su estado natural de ser. En medio de todo eso, para evitar que ustedes se quedaran atrapados acá en este vehículo de expresión, se crearon unos mecanismos, entre esos, en el diseño original de hace 455.000 años, se instauró en ese diseño original un mecanismo que es el mecanismo que ustedes muy bien conocen, que es el mecanismo de la muerte. Y ese mecanismo se instaló allí porque cuando ustedes ingresaron a esta atmósfera de este plano, ah, olvidaban comenzaron con el tiempo a olvidar su verdadera naturaleza divina. Inclusive hoy en día todavía este planeta está muy adormecido para muchas entidades que lo habitan. Entonces, para evitar que ustedes se quedaran atrapados todo el tiempo acá, se creó este mecanismo que es un mecanismo de salida y que lo llamamos el mecanismo de la muerte. Pero también se creó y se colocó allí en este diseño original un mecanismo de inmortalidad, que cuando ese mecanismo fuera abierto, se podría convertir la energía de este cuerpo hacia una conciencia mucho más elevada. Y se instauró en el diseño original de este cuerpo 7 sellos, no chakras. Por allí, en el algor de la gente y de lo comercial, siempre se ha hablado de chakras. No existe cosa tal como chakra. Chakra significa cruce de línea ley de energía.
Y el cruce de dos líneas ley de energía crean materia. Eso científicamente ya está comprobado también. Originalmente a esto se les llama sello y existen 7 sellos de conciencia, 7 conciencias que al ser abiertas disparan una cantidad de energías y programas dentro del cuerpo. Los seres humanos viven naturalmente dentro de los 3 primeros sellos, que es la supervivencia, el control y el poder. Más allá de esto, quienes logran pasar más allá de esto, pues adquieren un dominio, o no un dominio, sino una conciencia más profunda y comienzan a activar ese gen del que les estoy hablando. Entonces están estos dos mecanismos. El mecanismo de la muerte, que les permite a ustedes salir de su materialidad física, abandonar este traje y volver a los reinos mucho más elevados de conciencia, donde ustedes tienen un proceso de regeneración para después continuar, bien sea el caso, o regresar por virtud de la gravedad o de lo que vamos a hablar ahorita a esta materialidad física. Esos son los dos primeros, las dos primeros mm, accionantes de esta realidad. A medida que ustedes fueron teniendo las experiencias acá en la Tierra, ah, para hacerlo mucho más aquí, mucho más reciente, ustedes en su interacción con la naturaleza, con las familias, con sus amigos, con la sociedad, con la conciencia de masas, pues por supuesto todo su cuerpo se comenzó en su campo de energía que está alrededor, su cuerpo comenzó a cargarse de todas esas cosas. Y aquí vamos a hablar para esta charla de unos puntos fundamentales a tener en cuenta. Cuando usted se encarna en este mundo físico y tiene la acción de la conciencia, la energía para crear la realidad, cualesquiera que sea esa realidad en la que ustedes tienen experiencias y por lo tanto esas experiencias generan una serie de sentimientos, de emociones que a su vez modifican su cuerpo. Y esa modificación, al momento en el que usted activa ese gen de la muerte y ya definitivamente abandona este vehículo, pues usted lo que se lleva en su campo de bandas, lo que la gente ha llamado aura, pero que también es un concepto no correcto, puesto que el aura solamente corresponde al plano hertziano. Y cuando hablo de plano hertziano, en el plano hertziano existe una banda baja, una banda media y una banda alta, y dentro de ese existen múltiples e ilimitadas dimensiones de conciencia. El campo de bandas que existe alrededor de ustedes contiene toda la información desde su involución hasta el proceso evolutivo que están llevando. Y cuando ustedes abandonan este cuerpo, cuando el alma llama a la muerte y este vehículo tiene que ser dejado, el alma es la última que abandona este cuerpo, por eso se llama alma, porque anima, porque le da el impulso. Y el Santo Espíritu llama a esa alma y el alma llama a ese cuerpo para que abandone ya esta materialidad. Y toda esa información de lo que ustedes hicieron aquí en experiencia queda en este campo de bandas. Y ese campo de bandas es todo lo que ustedes han hecho. Eso se va a lo que llamamos el plano de la luz y allí, de acuerdo a las experiencias que ustedes tuvieron, pues para hacerlo más cercano a lo que ustedes están hoy en día, y sincronizándolo con lo que ustedes han venido escuchando en sus charlas, pues ustedes tienen una cantidad de emociones, creencias, códigos, constructos que han de alguna manera
experimentado y muchos de ellos se han quedado ahí, digámoslo, atascados, porque realmente la energía nunca se atasca, es solo una percepción de que se atascó. Entonces, todas estas cosas de alguna manera tienen que liberarse para que usted continúe nuevamente en su proceso evolutivo. Pero para entender esto, tenemos que remontarnos al hecho de que somos seres divinos y que creamos como conciencia y energía crea la naturaleza de la realidad. Entonces, en este increíble diseño que hicieron los dioses en hace 455.000 años, se creó esta computadora increíble que se llama el cerebro. Una obra majestuosa que nadie hasta el momento ha podido replicar. Ni siquiera la inteligencia artificial que está haciendo, digamos, tratando de hacer o tratando de imitar lo que es el cerebro, pero es algo que no va a poder ser hecho por la inteligencia artificial. Se creó este cerebro. Este cerebro es el regalo para ustedes de los grandes dioses de hace 455.000 años, los primeros que estuvieron aquí y que ya se fueron porque pertenecen a otras líneas de tiempo mucho más allá. Este cerebro, este regalo de los dioses, tiene la capacidad o fue creado para recepcionar la conciencia y la energía dentro de él. ¿Eso qué quiere decir? Que el cerebro tiene la capacidad de recepcionar una corriente de conciencia y energía y congelarla. Ese punto de congelación es lo que nosotros llamamos un pensamiento. Cuando usted tiene un pensamiento, es simplemente una conciencia y energía congelada de ese gran río. Entonces, este cerebro, este regalo, está dividido en tres partes para poder entrar en todo este tema del rejuvenecimiento, de la renovación biológica. Tiene tres partes. Un cerebro amarillo, que está aquí adelante, que es como una pantalla. Tiene un cerebro medio y tiene lo que ustedes conocen un cerebro reptiliano. Este cerebro amarillo constituye todo lo que tiene que ver con la personalidad, con lo que son ustedes, lo que ustedes han aceptado con su nombre, llámese Pepito Pérez, Margarita, Pancracio. Todas estas cosas constituyen lo que se llama la personalidad, la imagen o la identidad de lo que ustedes aparentemente creen que son, porque son mucho más que eso. El cerebro reptiliano y el cerebro medio es toda esa capacidad psíquica que no es simplemente la glándula pineal, como dicen por ahí, que venga, le pongo la mano y le abro la glándula pineal. Es otro cerebro y se le denomina el cerebro medio. Es el cerebro que tiene la capacidad de la visión, de la evidencia, de la visión remota y otra cantidad de cosas. Y tenemos, por supuesto, el cerebro reptiliano donde se aloja el Santo Espíritu, esa orbe de luz que ustedes realmente son. Y ese cerebro reptiliano, allí reposa esa orbe de luz y es lo que ustedes en la ciencia conocen como el observador de la física cuántica, el Santo Espíritu, la presencia yo soy, y allí está ese lugar santo entre lo más santo. Ese observador que es el único capaz de afectar los campos de energía. Es el único que cuando usted está en la presencia, es el único que es capaz de convertir esta onda de energía en una materialidad. Ese es la razón más increíble de que somos dioses, de que somos capaces de afectar una onda, convertirla en partícula de cualquier realidad. Entonces, este regalo
de los dioses con estos tres cerebros, cuando usted tiene un pensamiento y ese pensamiento eh, genera dentro de su cerebro una cantidad de moléculas de la emoción, de lo que ustedes han hablado en algunas presentaciones previas a esta. Esa observación en esta pantalla, por ejemplo, con el solo hecho de ustedes decirles la palabra árbol o la palabra perro, eso ya genera en su parte frontal, en su cerebro amarillo, una imagen de lo que usted tiene por un árbol, un perro, una casa, etcétera. Y eso desemboca en su cabeza una serie de neuropéptidos. Y esos neuropéptidos generan toda una serie de conexiones allí para crear ese holograma de lo que es un árbol. ¿Por qué traigo a colación todas estas cosas aquí? Porque todos ustedes están inundados por una serie de ah, neuroquímicos y bioquímicos dentro de su cuerpo. Entonces, cuando usted llega aquí, usted llega prístino y saludable. Su cuerpo está dotado de toda la energía, de toda la vitalidad, pero a medida que usted entra en interacción acá en el medio, usted está teniendo una serie de pensamientos que los podríamos denominar positivos o negativos, no importa. Y esos pensamientos generan una cascada de emociones. Y esa cascada de emociones creada dentro de su cerebro por algunas glándulas se riegan dentro de su sistema. Viajan por todo el cuerpo y entran allí a lo que ustedes conocen como la célula, que tiene como unas cerraduras, se le llaman receptores, y ese pensamiento es información. Quiero aquí hacer una acotación y es que la energía conlleva información. Si yo capturé esa corriente de conciencia y energía en un pensamiento, o sea que eso ya lleva de por sí una información, esa información ha creado una cascada de químicos y esos químicos van a afectar, van a entrar en esas cerraduras y esos péptidos van a abrir esas cerraduras allí y van a transformar de alguna manera esa naturaleza, esa sabiduría innata que existe en la célula. La célula tiene un centro allí, un núcleo, y en ese núcleo es como su propia alma, es esa ánima. Y en el centro de esa célula hay un punto cristalino de energía que mantiene toda esa comunicación, ese entramado y que hace que la célula mantenga toda esa vitalidad y toda esa energía. Cuando usted en su experiencia comienza a tener, digámoslo, ciertas experiencias que lo llevan a desequilibrarse o a distorsionarse, por ejemplo, tener odios, rencores, que ya lo vamos a ver ahora de dónde proviene eso, usted comienza con esa química a afectar esa naturaleza innata de la célula y comienzan todos estos péptidos a transformar la naturaleza de la célula. De pasar de una célula que tiene toda la autonomía, toda la energía, toda la vitalidad, a colocar allí esos péptidos de odio, de resentimiento, y eso comienza a transformar a la célula. Como ustedes saben, allí en la célula tenemos ese centro, y en ese centro están los cromosomas. Imagínense en esos cromosomas, esos que tienen ahí esas paticas,
Y en esas paticas ustedes saben que se llaman telómeros y entre más largos sean los telómetros, más longevidad hay, pero entre más cortos, pues obviamente te vas a envejecer más rápido los órganos y todas estas cosas. Pero dentro de estos telómeros tenemos todo esto que llamamos los genes. Tengan muy en cuenta esto, cromosoma, dentro del cromosoma están los genes y los genes lo que son es toda esta cadena del ADN, toda esta cadena de información que está allí plegada y esa información que está allí permite crear nuevas proteínas que son cadenas de aminoácidos. Esto quiero que lo tengan muy claro porque estamos hablando de que todo esto es comunicación energética. Acuérdense, la energía es comunicación. Estas cadenas de ADN están compuestas de estas sustancias, de estos aminoácidos allí que también crean, están con paquetes de información. Y cuando estos se activan, crean estos aminoácidos, péptidos, y esos péptidos crean a su vez proteínas. Y esas proteínas son, hagan de cuenta, los ladrillos que construyen su cuerpo. Cuando toda esta información de rabia, de odio, de resentimiento, de valía, de amor propio por ustedes, llega allí y transforma esos paquetes de información. Entonces, cuando estos nuevos péptidos generan estas nuevas proteínas, estos nuevos ladrillos, y estos a su vez se expresan y cambian la naturaleza de la célula en un ciclo de retorno nuevamente hacia su cerebro para crear lo que se llama un ciclo o una memoria a largo plazo, allí en el hipocampo. Entonces, cuando usted hace todo ese ciclo emocional, usted ha transformado esa célula y ha transformado ese centro, esa alma de la célula ha sido transformada y ha creado una nueva expresión que regresa a su cerebro generando un cambio. Cuando usted tiene una de esas emociones de las que han hablado en las presentaciones pasadas y usted no libera esa emoción, sino que usted se queda anclado en esa química emocional, en esas moléculas de la emoción, entonces usted comienza a inundar, a inundar, a inundar, a inundar esas células y esas células entran en un proceso de estrés y se inundan completamente. Esos receptores se llenan de todo eso, de ese odio, de ese resentimiento, de esos desequilibrios. Y entonces cuando usted tiene una nueva corriente de conciencia, un nuevo pensamiento, como por ejemplo voy a autosanarme, entonces cuando eso viaja, esa nueva química viaja por su torrente a través del sistema límbico para conectarse hacia las diferentes células que conforman cada uno de sus órganos y demás. ¿Qué sucede cuando llega esa información allí? Pues no encuentra receptores disponibles para anclarse. Entonces, toda esa corriente de información, todas esas endorfinas, toda esa química llega allí y no tiene a dónde asirse. Y esto queda como basura alrededor porque no puede ser absorbida por la célula, porque no hay espacio donde pueda asirse esta nueva información. Entonces eso comienza también a generar una serie de desequilibrios en el cuerpo porque quedan todas esas sustancias allí y el cuerpo comienza a recargarse de todas esas cosas y de ahí vienen muchas cosas, muchos problemas ya o cuestiones de enfermedad ya muy específicas. Vamos a mirar cuatro
cuatro o seis factores importantes acerca de de por qué su cuerpo, su vehículo de expresión se encuentra de esta manera. Antes de eso, quiero decir otra cosa muy importante. Cuando usted está en su proceso de experimentación y captura esa corriente de energía y conciencia que se convierte en su realidad y eso genera un pensamiento y ese pensamiento genera un disparo de luz en su cabeza que a su vez genera toda una serie de químicos, aminoácidos, y generan esto en su cuerpo ya como la emoción y todo este recorrido se convierte ya después en el cuerpo emocional. Quiero dejar algo muy en claro y es que toda emoción pertenece al pasado. Y eso es una iluminación muy grande para ustedes y quiero que después de que termine esto, contemplen lo que he dicho. Toda emoción corresponde al pasado. Porque cuando usted tiene la experiencia, tiene una emoción primaria, la expresión de haber tenido esa experiencia. Pero ¿qué sucede? Que la persona regresa una y otra vez a querer expresar la misma emoción que tuvo cuando tuvo esa experiencia primigenia. Y eso lo único que hace es que lo mete en un ciclo del pasado. Y ese ciclo del pasado hace que su cuerpo se reconfigure nuevamente hacia esas experiencias. O sea que el cuerpo que usted tiene hoy en día es un cuerpo cargado de emociones, cargado del pasado, la historia del pasado. Una historia que se ha permeado neurológicamente y que a su vez se convierte en algo que denominamos la conciencia cuerpo-mente. Usted está bañado de todos estos químicos, que a su vez detrás de esos químicos tenemos una emoción y a su vez tenemos una creencia y esa creencia se desbordó en una serie de pensamientos que al final constituyeron la actitud frente a determinada situación y que a su vez todo ese engranaje constituye esto que está aquí, el cerebro amarillo, lo que ustedes llaman su identidad con la cual ustedes funcionan. Y allí en esa identidad usted puede colocar cositas para después tratar de arreglar, gestionar, acomodar a esto que ustedes llaman autosanación. Entonces, está la parte médica, la medicina alopática, la medicina biológica, la medicina alternativa, los cristales, los cantos, los rezos, todo lo que usted quiera hacer allí. Pero ustedes olvidaron esa sabiduría innata, esa comunicación innata que tiene el cuerpo. Antes de que ustedes descendieran a este mundo físico, están esos otros cuerpos. Y dentro de esos cuerpos tenemos el cuerpo infrarrojo, un cuerpo en el estado, en el mundo infrarrojo, en el plano infrarrojo. Tenemos un cuerpo de la luz y tenemos un cuerpo azul ultravioleta. Hasta ahí vamos a hablar hoy. Así que el cuerpo azul, el cuerpo perfecto, donde no existe dualidad, es el Señor o Shiva, el gran ser azul, el cuerpo perfecto. Y ese cuerpo perfecto, a su vez, para descender al cuerpo de la luz, creó otro cuerpo. Un cuerpo, recuerden lo que les digo, cargado de la atmósfera de ese plano. Y en ese plano de la luz, que es donde ustedes van, en su mejor expresión después de la muerte, pues allí se guarda, no es el doble etéreo del que ustedes han escuchado, no es el cuerpo astral, porque todo eso pertenece al plano hertziano, a este materialidad un poquito más rápido solamente. Pero allí en esa luz visible están todas las memorias de lo que ha sido su viaje, de todo lo que se ha quedado atascado, de todo lo que no ha sido resuelto. Entonces allí queda
ese doble, de alguna manera, de esta travesía que ustedes han hecho. Y con ese doble allí es que se crea nuevamente un cuerpo a partir de toda esa información que ustedes han adquirido aquí. Ojo a esto porque es muy importante. Cuando usted tiene todas sus experiencias acá, como le digo, cada uno póngase en su lugar y perciba cuáles han sido sus experiencias a lo largo de su vida desde que fueron niños, lo que recuerdan cuando ustedes estaban jóvenes y su cerebro estaba mucho más abierto, no habían tantos velos, ustedes podían recepcionar de una forma más rápida la información y eso pues obviamente creó pensamientos, todo lo que les he dicho, pensamientos, redes neurológicas, neuropéptidos y todo esto que los fue cambiando y fue forjando su personalidad con los años. Entonces, si tú ves en cada uno de ustedes en este momento y perciban todo eso que ustedes han adquirido y que conforma hoy en día su personalidad. Ustedes tienen aquí sus interacciones diarias, tienen rabia, tienen enojo, tienen estrés, tienen una cantidad de cosas que están cambiando esa naturaleza innata por una naturaleza prácticamente impuesta y desequilibrada en la luz. Todo eso cuando ustedes mueren, se lo llevan del otro lado. Y cuando ustedes necesitan regresar acá, pues el alma en su infinita sabiduría tiene que tomar esa información y a partir de ella formular un nuevo cuerpo en un tiempo, en una frecuencia específica, de acuerdo a las energías y las actitudes que ustedes no resolvieron aquí y que no fueron conquistadas y que por lo tanto, en virtud de eso quiere decir que el cuerpo que usted tiene hoy en día con sus quejas, con sus enfermedades y sus desequilibrios es esa configuración de aquello que no fue resuelto en una vida previa. Eso nos da muchas luces para todo el tema de las enfermedades. ¿De dónde provienen? ¿Por qué tienes lo que tienes? ¿Por qué tu familia, tus amigos, la sociedad y demás tienen ciertas cosas? Entonces, aquí voy a abordar 4 o 6 cosas importantes acerca de el por qué el cuerpo se ha desequilibrado. Número uno, no me gusta la palabra karma, pero para propósitos de que es lo más conocido, vamos a llamar karma ancestral. Está esta palabra karma, pero también está la palabra dharma. Ya eso es una evidencia de absoluta dualidad. Acá todo lo vemos desde el punto de vista negativo y positivo, la sombra y la oscuridad. Pero para propósitos, vamos a dejarlo de esa manera, el karma ancestral. Entonces, cuando usted está aquí, en su interacción de vida, usted ha encarnado y su cuerpo ha sido creado de esta atmósfera, usted tiene todas estas experiencias que ya les he dicho, han manejado todos estos péptidos, han dejado esas situaciones no resueltas. Cada quien mire allá en su hogar me refiero a este cuerpo, en su cocina, como decimos. Mire todas esas cosas que usted ha hecho con su cuerpo. Entonces, cuando tenemos todas esas interacciones con nuestra familia, generamos esos lazos de conexión, entonces creamos esos vínculos. Y a medida que vamos y venimos, comenzamos a crear esas energías atascadas y eso es lo que nosotros, como no se resuelve, se crea eso que se denomina un karma ancestral. Dentro de ese campo que usted lleva alrededor, se crean todas esas interacciones energéticas y entonces en ese karma ancestral de todas esas vidas se reúne todo lo de su familia. No vamos a hablar sino de su familia aquí. Entonces,
en este momento, por favor, perciban a su familia, la familia que nacieron en esta vida. Usted tiene una línea energética por sus padres y una línea energética por su madre. Cada uno de ellos, recuerden lo que les dije, cada uno de ellos en la luz tomó esa información el alma y con esa creó un cuerpo. Lo mismo en el Padre. Entonces, cuando estos dos se unen, allí en el momento de la concepción, y mucho antes incluso, hay esa fusión de esas conciencias y esas energías para crear una realidad de frecuencia específica, un cuerpo específico que es el que usted está llevando en este momento. Y ahí viene un primer punto. Usted, como no resolvió esas energías, tiene que aliarse con otros que tengan esas mismas condiciones, esas mismas líneas energéticas para que usted en este plano de demostración pueda resolver ese karma que realmente es una energía no resuelta simplemente. Entonces, ya en ese primer momento, usted activa todas esas energías y usted nace ya dentro de una frecuencia específica de una familia que le ha otorgado a usted toda una serie de energías, de conciencia, de creencias que a su vez van a expresar esta naturaleza de su cuerpo. Entonces, ese es un primer punto. Cuando usted nace, hagan el ejercicio, revisen qué han recibido por parte de su mamá, de su papá, y ahí ya tenemos un primer punto, el karma ancestral. Entonces ustedes, como olvidaron su naturaleza divina, aceptaron cuando entran aquí de primera mano todas esas energías de línea de sangre ancestral. Y esa línea de sangre ancestral modifica y expresa este cuerpo que ustedes llevan. Entonces, ya ahí ustedes tienen todo ese atasque por línea de sangre. Ese ya es un primer paso. Después tenemos el karma personal. Usted puede nacer en diferentes familias que tienen parecido, como les dije, en diferentes culturas, nacionalidades, pero todas estas cosas no resueltas que se traducieron en emociones, eh, y que no se resolvieron aquí y que lo trajeron de vuelta, ese karma personal, eso que usted lleva adentro, que no conquistó, que no resolvió, lo trae de vuelta nuevamente a esta materialidad y también hace que esta expresión génica cambie y por lo tanto todas esas proteínas cambien y por lo tanto este cuerpo en el que usted nació sea el resultado de todas esas cosas que ustedes no han conquistado o no han de alguna manera resuelto. Hay un tercer punto. Cada uno de estos puntos es supremamente extenso, pero lo vamos resumiendo por temas del tiempo. Pero hay un tercer punto y ese tercer punto son los aspectos. ¿Qué es esa cosa de los aspectos? El alma, para hacerlo más fácil, que es el ánima la que da la vida, es como un diamante. Imaginen un diamante y ese diamante tiene múltiples facetas. Está integrada completamente, no hay ni positivo, ni negativo, ni bien, ni mal, porque el alma no vive en esa naturaleza de la dualidad. Y el alma, que es la viajera para poder expresarse, pues crea esto que nosotros le llamamos la aspectología, y es que un rayo de luz atraviesa una de esas facetas y crea uno de esos aspectos. Ejemplo práctico, un médico, una ama de casa, a un amigo, un aspecto para manejar, un aspecto para cocinar, un aspecto de terapeuta, un aspecto de arquitecto, de ingeniero. Todos ustedes tienen una miríada de aspectos. Pero en algún punto, algunos de esos aspectos, para el caso que nos trae hoy aquí, está el aspecto biológico. Es una
un rayo de esa alma que creó ese aspecto biológico. Y cuando ese aspecto se sobrecarga con todo lo que hemos dicho, pues se desequilibra y llega al punto en el punto más terrible en que se vuelve un aspecto oscuro y ese aspecto oscuro pues genera una cantidad de traspiés en su biología y obviamente se crean eso, en últimas ya esos desequilibrios fuertes como las enfermedades y enfermedades muy fuertes, por ejemplo, como el cáncer, como el lupus y ese tipo de cosas. Entonces, ese es un tercer punto. Tenemos otro punto que es la parte emocional, cuarto punto. La parte emocional o lo que nosotros denominamos la empatía. Ustedes son seres sintientes y de la familia a la que ustedes pertenecen, a sus amigos, ustedes también están percibiendo y anclándose, interactuando con esos aspectos de ellos. Y muchos de ustedes se convierten en canecas de basura. Esos aspectos desequilibrados de las personas que están a su alrededor, aunados con los suyos, se cuelgan de diferentes partes de su cuerpo y drenan esa energía. No es que la energía se baje, no es que tenga falta de energía, es que simplemente se cuelga, se drena y hay una percepción de desequilibrio. Entonces, cuando ustedes son muy empáticos y para los que están aquí y que hacen su trabajo como sanadores, movedores de energía, terapeutas, siempre se les dice que respiren mucho y se mantengan en su espacio seguro, porque la gente viene y colocan ustedes todas esas emociones, todas esas cosas como una caneca de basura. Ustedes al principio pueda que no se den cuenta, pero ustedes con los días se les van a pegar esos aspectos, se van a sentir desequilibrados, con falta de ánimo, cansados. Entonces, un buen terapeuta tiene que gestionar y mover esas energías de una manera eficiente en su punto o en su espacio seguro y sagrado. Ese es uno de los puntos que también conlleva a que ustedes tengan esos temas de enfermedades. Hasta ahí, ¿cómo vamos? Bien, gracias. Pues yo creo que ha sido realmente intentar resumir. Voy a terminar los dos puntos. Hay un punto muy importante que nosotros hemos observado del otro lado y es todo el tema de las relaciones y del amor. Como ustedes saben, todo el tiempo se están relacionando y cuando hay esas relaciones, por ejemplo, a una relación que nos causó mucho dolor, eh, digámoslo, cachos, infidelidades y una cantidad de cosas, pues eso genera una, una fuerte química dentro del cuerpo. Entonces hay odios, hay resentimientos, hay una cantidad de cosas aunadas a eso. Y ese es uno de los puntos fuertes que cambian la química y la expresión dentro del cuerpo, para que también lo revisen y lo tengan en cuenta, viéndolo, como les hemos dicho, desde el observador. Y por último, para esta charla, el último punto que traemos a colección es la conciencia de las masas. La conciencia de las masas es esta rejilla, este campo unificado que existe allí, esa nube etérea de toda la mente. ¿Qué es la mente? Para salir de eso también. Cuando usted utiliza conciencia y energía y tiene una realidad y esa realidad es experimentada, pues de allí de esa experiencia surge lo que se denomina la mente. Eso quiere decir que es esa interacción entre conciencia y energía lo que da la mente.
Hay una mente que es la mente de su Santo Espíritu y otra que es la mente humana, que es otra cosa completamente diferente. En esa conciencia de masas está puesto allí todo, todos los desequilibrios, pero también los equilibrios, la medicina, las terapias, todas esas cosas están allí en una gran conciencia. Ejemplo, ejemplo muy reciente, el COVID. Es muy fácil porque ustedes son seres sintientes y si ustedes han colocado cuidado a todo lo que he dicho y si alguien les coloca allí ahora con los medios de comunicación, si alguien siembra en ustedes una historia acerca de un virus, una enfermedad, y ustedes toman eso y el observador lo ve, y usted toma eso de la conciencia de las masas y crea toda esa química primero por supervivencia, fíjese, primer sello, entonces usted está generando una nueva expresión en su cuerpo y se está conectando a toda esa red mundial de información acerca de lo que conlleva esta palabra, sus miedos, sus temores, la muerte en últimas como uno de los temores más grandes, de los miedos más grandes del ser humano. Entonces, fíjese cómo esa conciencia de masas está llena de todo eso. Y ustedes están allí, han colocado sus tentáculos, así como un pulpo, allí en la conciencia de masas, y están recibiendo toda esa información. Su cerebro tiene la capacidad de recepcionar los 7 niveles de frecuencia de los 7 planos. La pregunta aquí sería, ¿de qué se está alimentando usted? ¿Qué tipo de información está trayendo a su realidad? ¿Qué está tomando de la conciencia de las masas? ¿Qué está tomando de su familia, de la sociedad, de la televisión, del internet? Energéticamente usted está conectado a toda esa conciencia de las masas y toda esa información, como lo vieron, está generando flashes en su cabeza que están generando nuevas neuronas bebés y esas neuronas tienen una propiedad de disparar también en 7 niveles de conciencia y conectarse cuánticamente, de disolverse y reconfigurarse. Toda esa información de la conciencia de masas ayuda también a crear esto, su identidad, su imagen. Y todo ese compendio está creando toda esa neuroquímica y esa bioquímica y es lo que en últimas reunido crea todas estas cuestiones de desequilibrios físicos. Esto para resumir. Para el tema que nos trajo en cuestión de sobre la autosanación, o lo que nosotros dijimos renovación biológica, pues teníamos que abordar todas estas situaciones, porque no basta simplemente con traer una información, sin traer a la claridad y a la luz las cosas de base que existen detrás, las energías, las dinámicas que existen detrás de todo esto y cómo nuestro cuerpo, de acuerdo a las actitudes que tenemos, se moldea y se transforma. Como les dije, están los dos caminos, el camino de accionar la muerte o el camino de la inmortalidad. Dicho de otra manera, está el camino del ser humano o el camino de Cristo. Existen siempre esos dos caminos, pero para llegar a esa renovación, que es, recuérdenlo, es innato, es natural dentro de ustedes, pues tenemos que vislumbrar o traer luz y conciencia a estas cosas que están ahí para poder comenzar a moverlas, a liberarlas, a darnos cuenta de todas esas am, constructos que tenemos allí, todo ese entramado que hemos aceptado, toda esa carga ancestral,
esa línea de sangre que usted lleva ahí y que lo ha traído a expresar todas esas enfermedades y esos desequilibrios. No basta solamente con dar una fórmula magistral, porque eso en últimas es una sobrecapa que le estoy colocando al cuerpo, como decir tómese esto, tómese aquello, es otra sobrecapa más. Ese es otro tema, pero es capa sobre capa sobre capa, que al final de cuentas lo que hace es que ustedes sigan olvidando y olvidando esa conciencia propia que tienen de renovación. Entonces, voy a cerrar aquí este espacio. Am, mm, quiero saber si hasta acá todo ha sido entendido, em, para que podamos avanzar ya a lo otro y dar algunas pautas acerca de esto. ¿Cómo logramos esa autosanación para que podamos entrar a lo otro? Les he mencionado estos puntos: karma ancestral, karma personal, los aspectos, las emociones, las relaciones, la conciencia de masas. ¿Cómo logro yo volver a esa autosanación o a ese reequilibrio biológico? Pues tengo que liberarme de todas estas cosas. No es hacer un análisis y comenzar a juzgarse y darse en látigo, no. Es desde el observador, que entiendo que Dianita les ha explicado algo sobre eso, es ver las cosas tal y como son de una manera desapegada. Todo lo que traemos, lo que hemos aceptado, y comenzar a liberarlo, a gestionarlo, a moverlo, a no darlo más por sentado dentro de nuestro cuerpo. Eso es uno de los primeros pasos, tal vez el más importante, porque si usted lleva toda esa maleta encima, todas estas cosas que son muy profundas, pues usted no se va a sanar. Pueda que dentro de la medicina usted tome algo que le ayude a reequilibrar por un tiempo ciertas cosas, pero las energías de base que están detrás de esas enfermedades, simplemente cuando usted muera y se vaya a la luz, esto para su próxima vida va a configurar nuevamente un cuerpo incluso todavía más decadente. Entonces, ¿depende de los demás? No. Depende de cada uno de nosotros volver a recuperar esa memoria que se ha perdido, esa intimidad, ese vínculo con nosotros mismos. Y como lo hemos dicho, una de las herramientas más sencillas, pero más profundas, es la respiración consciente, que permite traer a la realidad física esto que nosotros llamamos el alma, la divinidad, porque cuando tú estás estrechamente conectado a esa divinidad, todas las cosas comienzan a moverse y empiezan a surgir las claridades, los ajás, para poder movernos a ese estado de equilibrio. Bueno, creo que hablé mucho. No sé, Dianita, eh, quieras moderar un poco más porque me extendí. No, bueno, yo pienso que realmente es un reto explicar un tema tan profundo para que sea verídico, ¿no? Creo que es lo que Alejandro nos está transmitiendo y es entender de dónde venimos, qué significa el cuerpo, cambiar esa concepción que tenemos de cuerpo, cómo se crea la enfermedad y pues ya nos diste como unos tips y cosas claves que debemos ver. Yo creo que se abarca, Bueno, ¿no? En una hay charla. una cosa que se me olvidó, y es que la enfermedad surge porque hay una red de comunicaciones en el cuerpo que está cambiando en este momento y se llama Anayatron. Y esa red de comunicaciones es una red que está muy profundo a niveles cuánticos. Esa red de Anayatron es
la que mantiene ese equilibrio de las cosas. Cuando ustedes se llenan de toda esa basura emocional, de esa historia del pasado, recuerden, las emociones pertenecen al pasado. Toda emoción pertenece al pasado porque es algo que ya se experimentó. Entonces, esa red de comunicaciones se ve interferida por todas estas sobrecapas de las que hemos hablado, el karma ancestral, el karma personal, las emociones, la conciencia de las masas, y esto distorsiona la comunicación original del cuerpo para rejuvenecerse propiamente e inclusive para activar el gen de la inmortalidad, inclusive si lo quieren más allá, hacer crecer extremidades que se han perdido. Eso suena salido del otro mundo, pero es posible hacerlo, por supuesto que es posible. Es uno de los mecanismos que se colocó en el diseño original, ser capaz de hacer crecer una extremidad. Lo vemos en la naturaleza, en las lagartijas, por ejemplo. Usted le corta una parte de la lagartija y puede crecer, inclusive la puede cortar hasta el cuello, vuelve y crece. Este mecanismo es innato también en el ser humano. ¿Qué hizo que se durmiera? Aceptar todas estas cosas, el karma ancestral, el karma personal. Mire cómo una palabra los ha mantenido a ustedes en un juego durante vidas, que es el dragón tratándose de comer la cola. Usted hizo una acción aquí y compró esa historia de que tiene que hacer algo para resolver, para ganarse un derecho, un dharma. Y eso ya los mete a ustedes en otro problema. Tengo que hacer algo para agradar, para hacer, para evolucionar. Y se meten en todo ese complique y interfieren en toda esa red de comunicaciones. Entonces, ¿qué es una enfermedad? Una interferencia en esa red natural de comunicaciones. De alguno de estos puntos que hemos hablado son más, pero digamos que son como los más importantes. Entonces, ¿cómo volvemos a la autosanación? Tenemos que volver a esa comunicación innata. Y uno de los puntos que dimos es la respiración consciente. Bueno, ahora sí no interrumpo más a Dianita. No, pues creo que para todos ha sido muy interesante. No sé si alcancemos a hacer unas preguntitas. Ya igual nos pasamos como de tiempo, pero podríamos hacer unas dos preguntas y terminamos, ¿te parece? Igual, como decía, pues es un tema muy amplio y te agradezco por explicarlo, intentarlo resumir y hacerlo muy sencillo. Les voy a dejar unos tips porque por supuesto esto se trataba de cómo me autosano y pues al final de cuentas solo hemos dicho que la respiración. Hay otra cosa muy sencilla, el agua. El agua es uno de los elementos que tiene la capacidad de recepcionar más rápido la conciencia. Si quieren investigar, miren los experimentos del doctor Masaru Emoto sobre la alquimia del agua. Usted puede ordenarle al agua, pero no desde todos estos puntos que hemos hablado. No le impongan al cuerpo nada. No traten de venderle otra historia. No traten de engañarlo. Usted puede tomar el agua y simplemente darle una intención clara de autoequilibrio, de claridad, de bienestar. No necesitan dar toda una perolata de sáneme aquí, sáneme allá. La energía es inteligente y ella sabe a dónde tiene que ir para reequilibrar esas cosas. Un punto muy importante, el agua. Otra cosa importante para volver al equilibrio. No sean tan serios con la vida. No vivan todo el tiempo con cara de puño.
Por eso Dianita quiso traer para la próxima charla algo sobre el arte, sobre la expresión, sobre la risa, porque esa es una de las cosas que a ustedes los ayuda a rejuvenecer y a volver a reconectar nuevamente la comunicación innata dentro de su cuerpo. Ríese, vaya a una obra de teatro, haga todo esto que les van a enseñar la próxima charla. Una sesión, como nos escuché por ahí a alguien que dijo la vez pasada que había estado en una sesión de clown. Entonces, ese es un tic fácil. No tienen que pagar por él. Reírse, salgan a caminar. Caminar les ayuda a generar nuevas redes neurológicas. Camine con una intención clara, sanar, reequilibrar, no sin darle tantas párrafos o tanta disertación a las cosas. Salga y camine. Sienta a su cuerpo. Su cuerpo le va a decir qué es lo que necesita. Ustedes en medio de todo ese olvido, dejaron de percibir y de sentir al cuerpo. El cuerpo sabe que necesita. Escúchelo. Él les dirá qué comer. Si determinados alimentos no son los adecuados, todo eso es comunicación. Entonces ahí está el tema de la alimentación. Hable con su cuerpo, siéntalo, percíbalo, apapáchelo. Mire que son cosas sencillas para usted hacer, que está muy cargado energéticamente. La razón para que el planeta tenga todos estos océanos, o sea, que nuestro planeta sea 3/4 partes más el agua salada es porque la sal trae un equilibrio. Dese un buen baño de tina con sales. Usted aquí no está cediendo su autoridad a que la sal le va a hacer todo, no. La sal tiene una conciencia y una energía, una comunicación. Ella sabe qué tiene que hacer. Eso ayuda a liberar las toxinas de su cuerpo para que puedan traerse nuevamente al equilibrio. Son consejos muy sencillos. En los sueños, antes de ir a dormir, sencillo también. Dígale a su Santo Espíritu, a este observador aquí, que mientras duerma, restablezca, sane, traiga el equilibrio o a lo que nosotros llamamos la renovación biológica. Abra esa puerta para que cuando usted duerma tenga un sueño reparador, se equilibren y se liberen todas estas cosas. Son tips fáciles, sencillos. Hay otras técnicas mucho más profundas que tienen que ver con la comunicación de la energía, pero estas cosas sencillas los van a ayudar a ustedes a traer nuevamente al equilibrio estas cosas. Y por supuesto, liberen la rabia, liberen el enojo, no se contengan. Todas las enfermedades tienen detrás un trasfondo emocional, una emoción. Y esa emoción que tiene por detrás, una actitud. Y esa actitud que es conciencia y energía coagulada. Sencillo. Y esa actitud generó todas unas moléculas de la emoción que transformaron su cuerpo. Todos esos péptidos, todas esas sustancias transformaron su cuerpo. Si podemos liberar eso, entonces liberamos a la célula, le hacemos campo para que nuevos estados entren y modifiquen la química de esa célula y por lo tanto se cree esa sanación. Que tengo enfermedades muy complejas, ¿se pueden sanar? Por supuesto, no hay nada imposible. Todo se trata de actitud. Hasta ahí dejo mi punto, entonces miremos si hay preguntas.
Bueno, invitamos si alguien tiene alguna pregunta. Yo estoy ahí dando como un resumen en el chat para que puedan ir anotando también lo que se ha hablado. Igual vamos a compartir la grabación de esta charla. Entonces, ¿alguna pregunta para terminar? Igual recuerden mientras van pensando las preguntas, pueden abrir el micrófono, ponerlas por chat, que esta charla es el preludio de un taller que vamos a hacer, que tiene una duración de 4 sesiones, porque pues realmente integrar esta información en un pedacito de tiempo es pues complejo, requiere mucho más conocimiento y práctica, sobre todo poner en práctica estas experiencias y ver lo que está sucediendo en nuestra vida y cómo integramos esta información que nos han dado. ¿Alguna pregunta o mucha información o algún comentario? Buenas noches. Buenas noches. Hola. Am, Aló, ¿me Sí, señora. escuchas? Sí, te escuchamos, Novia, cuéntanos. Realmente este tema me ha dejado completamente anonadada. Un tema muy interesante del cual se tienen conocimientos muy vagos porque no le llega a uno la información que es, pero es un tema que Dianita yo pienso que tienes que profundizarlo y don Alejandro le ruego que lo profundicen muchísimo más para que podamos tener la oportunidad de aprender mucho más. Le agradezco mucho, ha sido muy interesante. Preguntas, pues realmente no las hay porque queda uno aquí como atónito con tanta información tan interesante. Y pienso que lo ideal de todo esto es que, como tú misma dijiste, un taller para tener la oportunidad de aprender muchísimo más. Te agradezco inmensamente. Gracias, Novia. Sí, el taller va a ser el último, hacia las últimas semanas de agosto. Entonces, yo creo que ya mañana les compartimos ahí en el grupo del flyer para los que se quieran inscribir y pues sepan cómo los horarios y demás. Aquí tenemos otra pregunta de Luis Carlos Sanabria. Dice, ¿qué opinas de técnicas de agua helada o calor? Bueno, ah, bueno, estas técnicas son más, no van tanto a las energías que están detrás. Realmente tú tienes que ver la intención o la percepción que tú estás colocando detrás de, digámoslo, técnica o este medio de colocarse, meterse en el calor o en el frío. Por supuesto que en el calor se produce una liberación de toxinas muy importante. Meterse, por ejemplo, en una sauna o en un baño turco con unas buenas hierbas, delicioso. ¿Qué te puedo decir de eso? Si tú vas a un turco, a una sauna, permite que el cuerpo respire, allí haz mucha respiración en ese lugar, date ese espacio, ojalá que no sea concurrido con las energías de mucha gente, date ese espacio para que tu cuerpo en medio de ese espacio seguro pueda liberar esas toxinas, aligerar esas cargas y ayudarlo para que encuentre ese equilibrio. No necesitas, como te digo, decir una cantidad de arengas o rezos y demás. Se trata de permitir que esa comunicación natural surja. Allí, como te digo, se liberan esas toxinas y todas estas sustancias, pero recuerda que las cosas que están de base detrás no te las va a quitar ni el calor ni el frío. ¿A qué me refiero con esto? A que las actitudes que desencadenaron esas situaciones que en última se convirtieron en una enfermedad o en un desequilibrio, no las va a quitar ni el agua caliente ni el frío. Solamente tú, con tu conciencia, trayendo a la claridad esas emociones, esas actitudes, liberándolas, es que dejas espacio para que
un nuevo ser comience a resurgir. Todas estas demás cosas alrededor, por supuesto, son una ayuda para generar ese espacio seguro. Entonces, esa es mi percepción acerca de esto. Por supuesto, en términos, por ejemplo, de liberar de ciertas contracciones musculares, inclusive el frío ayuda a rejuvenecer la piel, por supuesto. Pero al final de los días de una persona, ni el calor ni el frío van a contener ese suceso. Solamente la conciencia podría llevarte mucho más allá de eso. Y a eso es a lo que queremos que ustedes lleguen. No estamos en contra de ninguna de estas cosas, pero sí los invitamos a que miren es qué hay detrás de todo eso. ¿Mm? Bueno, y yo tenía pensadas dos preguntas que siento que hablan mucho como de lo que nos sucede, y es que a veces la mente empieza a decir, bueno, ¿será que yo sí tengo como las capacidades para hacer ese reequilibrio energético? ¿Será que tengo que hacer un trabajo previo? Si de pronto no logro hacer una meditación, no logro enfocarme todavía, entonces como cualquier persona lo puede hacer, realmente empezar con esto. Y si tú has tenido alguna experiencia, pues que hayas logrado estos cambios en tu cuerpo. Bueno, con referencia a la primera parte, por supuesto, todos lo pueden hacer. No hay nadie especial aquí, nadie tiene que tener facultades especiales ni ese tipo de cosas. Todos ustedes tienen dentro de sí mismos la naturaleza divina. Algunos por sus experiencias, por el viaje de su alma y de lo que han hecho, tienen ciertas habilidades que se las han ganado, ciertos aspectos o ciertas facetas que les permiten de pronto traer ciertas cosas al equilibrio muchísimo más rápido. Diarita, recuérdame un poquito más porque a mí se me olvida rápido lo que me preguntan. La primera parte que se me escapó. Sí, eso sí. Entonces, si digamos uno no ha logrado de pronto un trabajo de enfoque o de Ya, meditación, pues lo que hemos visto se ya, puede. bueno. Cosa importante acá, que lo vamos a ver seguramente en el curso, son las voces en su cabecita. Esas voces ya allí las vamos a ver en términos de la neurobiología y cómo estas voces allí son de alguna manera aspectos, entidades que están generando todo este proceso químico en el cuerpo. Y cuando usted en su cabeza empieza a escuchar eso por allá, que dice que no se puede sanar, que si será que lo estoy haciendo bien, eso pertenece a la personalidad. Entonces ahí es un momento para que usted respire, pare, escuche esa voz de esto que les dije hoy. Hay muchas de esas voces que corresponden al karma ancestral, al karma personal. Muchas voces corresponden a la conciencia de las masas. De hecho, hoy en día se han vuelto armas biológicas. Si usted es una persona que no está bien centrado en su ser, fácilmente usted puede ser influenciado, tomar una de esas voces de la conciencia de las masas y hacer alguna cosa, un suicidio, matar a alguien. Mm, Me salgo un poco del tema, pero son cosas como esas. Entonces, esas voces en la cabeza provienen de esos aspectos del pasado, de esas líneas de sangre, de la familia, de los amigos. Entonces, un primer paso es quédese quieto, escuche y sienta de dónde viene eso. Sienta, no emoción. Las emociones son del pasado. Sentir, deje, usted va a percibir en su cuerpo, no trate de buscar, deje que venga, va a surgir, el entendimiento va a llegar. Esa es la primera parte. La segunda parte con respecto a lo que me pregunta, por supuesto que sí. Obviamente yo, en mi entendimiento y en mi caminar en esto, he estado bajo la tutela de maestros ascendidos, entre ellos San Germán,
Ramta, Kutumil Alcin y Tobías, quienes han sido mis amigos y compañeros durante esta vida. Y por supuesto, de ellos he aprendido muchas, no técnicas, he recordado parte de ese proceso de traer al equilibrio el cuerpo. Y entre esas grandes cosas, que es lo que les voy a compartir algo en el curso, es la tecnología estándar. Una manera de tomar una célula de una manera muy simple y traerla al equilibrio para alinear todas las células. De mi maestro profesor, por supuesto, aprendí algo que se llama el cuerpo azul, algo que ustedes no han escuchado y que no se había traído nunca a este planeta. El cuerpo azul es el cuerpo perfecto y cómo utilizar ese cuerpo para traer a la renovación. En mi experiencia personal, he tenido a lo largo de mi trasegar algunos desequilibrios y yo mismo he puesto en práctica todas estas directrices y yo mismo me he podido sanar. Ah, de muchas situaciones, de cosas emocionales, de cosas que refieren al ámbito mental y por supuesto cosas que refieren al ámbito físico. Inclusive estar dentro de personas altamente contaminadas y que no se me pegue nada. Algo que se me olvidó decir acá y me están recordando es que la enfermedad solo puede vivir en una persona que está en el pasado. Si tú permaneces en la presencia, no hay ninguna enfermedad que pueda alcanzarte, ningún desequilibrio. La enfermedad solo existe para las personas que mantienen su conciencia en el pasado. Entonces, por supuesto que yo he visto las manifestaciones de todo esto, inclusive en cosas delicadas, cuando salgo fuera del país y he tenido que regresar y mi cuerpo ha entrado en algunos procesos, yo mismo he tenido que reversar, yo he reversado esas situaciones, no solo en mí, sino también en otras personas. Cuando la persona se permite hacerlo, hemos reversado todas esas situaciones. Entonces sí, puedo dar, como diría la gente, fe de que estas cosas tan sencillas eh, funcionan. Y ah, inclusive poder cambiar ciertas cosas ya de la arquitectura del cuerpo. Eh, bueno, Kutumi siempre, bueno, hacer crecer ciertas cosas en el cuerpo. Es ustedes pueden modificar su cuerpo y cambiarlo. Cosas muy específicas, la vista, los dientes, la piel, rejuvenecerse más, por supuesto. Pueden ser 30 años más joven, 20 años más joven. Se puede hacer. Sanar ciertas condiciones en la piel, alergias. Bueno, tengo muchas historias que podría contarles acerca de reequilibrios propios dentro de mi cuerpo con la inteligencia natural del cuerpo. Inclusive, em, generar nuestra propia medicina dentro del cuerpo. Algo que se me olvidó decir, por el tiempo no nos da para hablarlo. Eh, bueno, quiero dejarlo ahí, pero quiero que sepan que se puede hacer. Estas técnicas ya son mucho más profundas. Ahora, en este momento, estamos trayendo para todos nosotros algo que se llama el cuerpo de la luz. No es el cuerpo de la luz comercial del que hablan por allá afuera, de la nueva era y ese tipo de cosas, no. En este momento, los seres que estamos aquí, estamos trayendo lo que se llama el cuerpo de luz o el cuerpo de la conciencia. Y es
un cuerpo que está mucho más allá de la biología, integra o absorbe la biología física y es el cuerpo que en últimas se llevará de este mundo absorberá este cuerpo físico. Eso es una enseñanza mucho más profunda. Puede ser que en alguna oportunidad con un grupo ya avanzado de personas podamos tocar el tema del cuerpo de luz en lo que ustedes llaman como la ascensión, poder llevarse este cuerpo del mundo físico y transmutarlo más allá del tiempo y el espacio. Es una cosa en la que estamos, la que yo personalmente estoy en este momento permitiendo. Entonces, esa es otra, se llama el cuerpo de conciencia. Hasta ahí comparto. No sé si tienen alguna otra pregunta. Yo creo que, bueno, pues Rosalinda escribió muchas pueden ser del pasado, expectativas al futuro, me imagino que se refiere a las emociones. Eh, y bueno, no, yo creo que ya con eso damos por terminado. Entonces, muchas gracias a todos los que participaron. Gracias Alejandro, pues por regalarnos este tiempo, que fueron casi 2 horas de este compartir. Realmente es un tema muy interesante, les estaremos compartiendo la ¿Cómo información sobre el taller. dice ahí? ¿Hay otra pregunta? ¿La hacemos? ¿Quieres que la hagamos? Pues si tienes, sí, yo no, ustedes saben que yo no estoy en el tiempo. Bueno, ¿cómo identificar en uno mismo esos cambios? Dice Wilson. Bueno, cuando hay equilibrio en el cuerpo, por supuesto, usted vive en gozo, en gracia. Obviamente, mientras está aquí en la materialidad, van a haber eventualmente ciertos desequilibrios, pero son cosas momentáneas. Y el cuerpo, ¿cómo te das cuenta? Que el cuerpo va a regresar rápidamente o en un tiempo más corto a su equilibrio. Que tú vas a sentir más eficiencia energética, menos cansancio, te vas a ver más rejuvenecido, el brillo de tu piel va a cambiar, el brillo de los ojos, va a haber una alegría y una energía a tu alrededor que va a ser muy evidente de que tú has cambiado internamente. La gente lo va a notar, la naturaleza, los animales, el entorno. Y esa radiancia que tú emites va a hacer también que las demás personas sean tocadas por esa luz, que es en últimas lo que de alguna manera hacemos nosotros. Entonces, esa es una evidencia. También los sueños van a ser más fluidos, vamos a tener sueños mucho más regenerativos, pero también sueños más lúcidos, más expandidos. Entonces, todas esas son evidencias de que eh, estás entrando en un estado de mucha más sincronía. ¿Se acuerdan que por allá hablamos alguna vez de coherencia? Entonces, ustedes van a notar que ya hay mucha más coherencia entre su espíritu y su cuerpo y ustedes van a navegar mucho más fácil. Van a lograr más el equilibrio, la renovación biológica mucho más sencillo, sin tanta medicina. El cuerpo les va a decir, como les dije, qué comer, qué colocarse, y ustedes van a comenzar a dejar de lado ya muchas cosas, y no solamente lo médico, sino también van a comenzar a seleccionar el tipo de información que les llega y todo ese tipo de cosas. ¿De qué se alimentan básicamente? Que conlleva muchas cosas, no solo la comida. Bueno, entonces muchas gracias a todos por estar, muchas gracias Alejandro por este bello compartir y este tema tan profundo, por darnos tanta información. Nos vemos el otro lunes para reírnos un poco, disfrutar y soltar precisamente todas esas cargas. Vamos a trabajar un poco desde el teatro, la línea de la improvisación, que nos lleva a conocernos Es- a nosotros mismos y desde este lugar de... ese tema que toca Dianita, ténganlo muy en cuenta. ah, para nosotros, los que estamos inspirando estas cosas, hay un tema que
traemos a colación y es el acto de la conciencia. Dentro de la sanación o del equilibrio o el rejuvenecimiento biológico, tú no puedes rejuvenecerte o sanarte o renovarte biológicamente siendo la misma persona. Tienes que dejar de ser tú, tienes que dejar esa vieja identidad. Es muy difícil para las personas dejar esa identidad porque de alguna manera les está sirviendo. Muchos no quieren sanarse porque de alguna manera esa enfermedad les está prestando un servicio. Son muchas cosas a tener en cuenta. Pero en ese teatro, que tal vez con Dianita en algún momento lo hagamos, podemos recrear un nuevo ser. En el curso pueda que lo veamos, crear un nuevo ser, un nuevo acto de conciencia, a partir del teatro crear un nuevo personaje y darle vida a partir de la respiración y de otras cosas, crear un nuevo personaje y comenzar a vivir a partir de ese nuevo personaje. Esa es otra de las cosas de lo que me preguntaron. Nosotros actuamos todos los días personajes. Eso nos ayuda a vivir multidimensionalmente, a que el cuerpo también se mueva y no permanezca en una única línea de tiempo, sino que hacemos saltos a diferentes líneas del tiempo. Inclusive, como les he dicho a algunos de ustedes, o les dije en el taller pasado, inclusive reversar hasta la muerte misma o extender la línea de vida. Si usted tenía que morirse en determinado tiempo, nosotros podemos extender esa vida, esa línea de tiempo, porque lo que hacemos es saltar. Y parte de eso lo podemos lograr con este tema de la actuación. Bueno, muchísimas gracias a todos. Creo que me extendí como siempre. Solo una horita, no es mucho. Bueno, gracias a todos. Gracias a todos. Compartiendo la grabación, abrimos un canal de YouTube donde vamos a subir todas las grabaciones y les estaré contando el taller. Que tengan una feliz noche y gracias por estar y gracias, Primo, una vez más. Muchas Gracias. gracias, Alejandro. Hasta el Muchas, próximo momento. Muchas gracias. ¿No eran, nos extendimos? Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, muy Buenas noches. interesante. Noche a todos. gracias, Miguelita.